Olga Montero Rose, o Rose, con quien vamos a hablar sobre el reto de mantenernos sanos psíquicamente, psicológicamente durante la pandemia. ¿Cómo estás, Olga? Qué gusto tenerte Todo. aquí. Muchísimas gracias por la invitación y como siempre feliz de conversar contigo. Eh, Antes de continuar, quisiera agradecer a nuestros suscriptores, a las personas que nos permiten tener no solamente sobrevivir como Jugo de Caigua, sino tener este tipo de espacios. Y hoy sobre todo porque gracias a su solidaridad estamos haciendo este evento en vivo, más allá de nuestro Zoom interno, para quienes pagan su suscripción mensual. Voy a presentar a Olga Montero. Olga es licenciada en Psicología Clínica por la Universidad Católica del Perú, es magíster en estudios teóricos en psicoanálisis por la misma universidad, es candidata a doctora en estudios psicoanalíticos por la Universidad Católica también, ha enseñado en la misma universidad y actualmente enseña en Intercambio Escuela de Psicoterapia. Olga tiene su consulta privada y está escribiendo su primer libro de ficción, un libro que me muero de ganas de leer. De que Eso, Olguita. de que nazca. Empezamos entonces. Mira, yo siempre, no, desde que empezó esta pandemia y al transcurrir las semanas, yo fui usando una metáfora que no es muy original, la verdad. Yo le decía a todos mis amigos, a mis hijas, ¿no? Que esta pandemia nos agarra como una maratón, es decir, una carrera de largo aliento, a muchas y muchas, a una mayoría de personas que no estamos preparados para esos trotes. Usualmente pensamos en el corto plazo y eso implica pues que además es una maratón, no tenemos en realidad claro si son 42 kilómetros, si van a ser más, si van a ser menos. Podemos haber arrancado todos juntos con cierta esperanza, aplaudiéndonos entre nosotros, incluso en las ventanas, pero llega un momento en que tus fuerzas desfallecen y la Organización Mundial de la Salud incluso ha bautizado a esta condición como una fatiga pandémica, ¿no? Entonces, yo sé que tú tienes, y lo dije al inicio, tú tienes una consulta privada, debes atender a distintos tipos de personas, ¿no? ¿Qué grupo de pacientes son los más afectados con la pandemia en tu consultorio? ¿Has podido distribuirlos así por psicografía? Creo que es una pregunta importante, pero quiero comentar tu imagen de la maratón, que me parece que es realmente importante, porque además es una maratón que no sabemos cuándo acaba y eso es muy difícil, ¿no? O Ujú. sea, dijiste, no sabemos cuántos kilómetros dura esta maratón. Creo que cuando los plazos, cuando uno tiene una meta clara, ¿no? Puede tal vez guardar aire para cuando llega ya al final, ¿no? Pero cuando esta meta se va moviendo, no la vemos clara, la cosa se complica bastante, ¿no? Entonces en esta maratón también hay que, no sé, tratemos de generar nuevas imágenes también para ayudarnos, ¿no? Y también pensarla como postas, ¿no? Hay momentos en que en la familia es uno el que sostiene, uno se va Ya. entregando las postas porque hay momentos en que uno se agota, pero hay otro que se levanta y otro que carga y creativamente creo que estamos todos buscando opciones para seguir en el camino, ¿no? También hay en las maratones, yo nunca he corrido una evidentemente, pero he visto, hay personas a los costados que van ayudando a los que corren y tirándonos agua entre todos, ¿no? A veces alguno para descansar y creo que eso es importante, ¿no? Cada uno tiene un ritmo, una forma y creo que tal vez la habilidad sea encontrar en esa diversidad de ayudas entre todos y no perder de vista lo que aporta cada uno en esto, ¿no? Tú me preguntas en relación a la consulta, mi consulta es bien diversa. Ahora, yo solamente veo adultos o jóvenes, los que me pueden hablar, ¿no? Yo dejé de jugar ya, en algún momento veía niños, pero ya cuando tuve los propios dejé de ver la consulta con niños. Pero digamos, es bien complicado sacar un perfil porque cada historia es única, ¿no? Y creo que tal vez se trate de buscar dentro de la propia historia y la unicidad de cada persona el propio recurso, ¿no? Es distinto lo que sufren los niños o los adolescentes
los adultos y los mayores, ¿no? Y esto también es realmente importante porque a veces uno está ubicado en su propio lugar pensando que el lugar que ocupa es el más complicado, ¿no? Si es que tenemos que pagar las cuentas o si es que tenemos que sostener a la familia, si es que somos los grandes, a veces perdemos de vista lo que puede pasar cada persona en su edad, ¿no? Y creo que ese es un punto bien importante, ¿no? O sea, digamos, tener en cuenta lo que sufre cada uno en la edad y la dimensión que tiene, porque además el tiempo también es todo un tema, ¿no? O sea, no es lo mismo un año para un niño de 5 que no ha visto a los amiguitos de su nido. Un año para alguien que tiene 5 es, no sé matemáticas, pero es una proporción bien grande de su El vida. 20% de tu vida, claro. Exactamente, gracias por gracias por la ayuda de los números. Cuando uno tiene 20, o digamos, el tema de los amigos es fundamental, ¿no? O sea, el tema social, el tema... Mi hija de 20 no conoce a sus compañeros de facultad, ¿no? Hizo letras en la universidad, pero ahora entrado a facultad y no los conoce personalmente, ¿no? Ese también es un sufrimiento particular de la edad y lo que puede ser para alguien joven querer estar enamorándose o gileando o conversando o corriendo, ¿no? Y estudiando también en comunidad. Yo a mis 50 y tantos, el año pasado cumplí 55, entonces dije, debo tener unos 25 años, así vamos a ser confiados y tener en salud. Entonces estaba planeando mis próximos 25 y sacar el jugo a esos 25, ya me quitaron uno, ¿no? Pero bueno, también adaptarse a lo que puede implicar un año en la vida en mi generación, o alguien que tiene 80 y de repente el último año, un año también es mucho, ¿no? Entonces creo que el tema del tiempo para cada uno, y creo que se me ocurren estas cosas porque creo que tenemos que ponernos en el lugar de cada uno para poder responderte esa pregunta, ¿no? O sea, cada uno evitará algunas dificultades más que otras y todas son importantes, ¿no? Claro, ¿qué es lo que te quería decir? O sea, ahora que te escuchaba, me imaginaba que el planeta, pues, tiene 7.000 millones de núcleos. O sea, parte de la complejidad de este tema es que cada quien piensa que su problema es el mayor del mundo, ¿no? Es el centro de su propio universo. Y eso hace más difícil que nos pongamos en zapato del otro y en saber que, caramba, todos los problemas pesan. Pues nadie puede ser un juez absoluto de quién le está pasando peor que nadie, ¿no? La dificultad mayor es de quien la habita, ¿no? Digamos, me- no es un tema de la pandemia, pero me he acordado de mi hijo cuando era pequeñito. Un día vino triste porque no quería ir al nido porque no le salía el paso de la caperucita y estaba absolutamente agobiado. Yo podría pensar, bueno, pero mi dificultad es mayor porque yo tengo que pensar cómo pago el nido. Pero en realidad cada uno en su dimensión tenía una dificultad complicada y que creo que pudimos resolver gracias a Dios, ¿no? Y creo que esto en las familias en este momento también importantísimo, ¿no? Porque, digamos, Alejandra Carabedo, que es una psicoanalista en formación, publicó hace poquito en el Facebook de la Sociedad Peruana de Psicoanálisis un artículo sobre su hija, ¿no? Pequeña, que estaba absolutamente agobiada porque no podía ver a sus amigos y lloraba desconsolada, ¿no? O sea, podernos poner en el lugar de los niños, entendiendo lo que pueden estar sintiendo y afectados por lo que... Y tal vez descentrarse uno, tal vez también es una buena idea, ¿no? Ya, entonces, digamos, un primer paso para afrontar mejor esta pandemia en familia sería el entender que incluso aquello que nos puede parecer pequeñito en alguien de la casa o en tu vecino, Exacto, para esa persona es inmenso. así es, así Solamente que es, no lo entendemos porque no estamos en sus zapatos y no tenemos o sea, su mismo recorrido vital. exactamente, ¿no? O sea, ok, es un buen consejo, entonces no minimices lo que está sufriendo el otro. Así es. Y tampoco minimizas lo que te puede aportar el otro. Ya, Esa es la perfecto. estrategia que proponen los chicos. También son muy lúdicas y son divertidas y también aportan a nuestra sesuda comprensión a veces mucho más y aligeran mucho más espacios que a veces los adultos podemos darles, ¿no? Buenísimo. Esta apertura de mente, porque creo que solamente podemos manejar la incertidumbre, la pérdida de control que sentimos, también teniendo la mente abierta y escuchando cosas nuevas, ¿no? Y no, Digamos que entonces, tener en nuestra cabeza la actitud de que lo mío no necesariamente es lo más importante, o sea, mi sufrimiento no es necesariamente más importante que el del otro, o sea, el del otro también es válido. Otra, otro paso, se me acuerdo, o sea, se me ocurre, perdón, es aceptar que es normal sentirse como nos estamos sintiendo.
Es absolutamente. O sea, normal tener estos altibajos, esta ansiedad, no poder dormir. No es que estemos este, particularmente enfermos, es natural. es absolutamente natural. O sea, digamos, si nosotros podemos pensar en febrero del año pasado, ¿no? Digamos, los planes que teníamos, los proyectos que habían, si es que teníamos algún viaje o alguna, o sea, digamos, la agenda ya no, o sea, digamos, la agenda se acabó, ¿no? Ujú, Había que inventar y sostener la incertidumbre, que creo que es el afecto de la situación más complicada para el humano, porque no tenemos el control de ella. Creo que sentirnos fuera de control es algo que agobia naturalmente a todos, ¿no? ujú. Y, y perder el control, digamos, nos da ansiedad, nos pone de mal humor, puede deprimirnos, evidentemente sentir ansiedad, o sea, son sentimientos normales para el contexto en el que estamos y con los que tenemos que lidiar. Porque así como tenemos que tener la capacidad de ponernos en los zapatos del otro para entender el sufrimiento que tiene, también tenemos que ponernos en el nuestro y entender que todo aquello que sentimos también es por algo, ¿no? Algunas personas me pueden preguntar, ¿la estoy sintiendo eso? ¿Está bien o está mal? Yo me pregunto cómo podría estar bien o mal un sentimiento que se siente, ¿no? O sea, Ujú. tal vez que preguntarnos por qué lo siento, tratar de entender por qué estoy o cómo estoy. Y esa conciencia de lo que uno siente también es fundamental, ¿no? O sea, digamos, ahora estoy de esta manera, me estoy sintiendo de tal otra, tratando de ensayar y entender un porqué, tiene una solución a corto plazo, a mediano, y, y también aceptar que no siempre vamos a estar bien, ¿no? Poder hablar de eso, creo que el tema de poder conversar entre todos es fundamental, ¿no? Poder sentir que podemos hablar y compartir lo que sentimos sin juzgarlo, ¿no? Porque tal vez eso ayuda mucho más que tener una solución, ¿no? O sea, digamos, a veces conversamos para ser escuchados o para desahogarnos, aunque el otro no tenga la solución, no importa, o sea, de repente se encuentra en conjunto, o no se encuentra, pero por lo menos se comparte, ¿no? Muchas parejas dicen eso, ¿no? Yo tampoco veo parejas, pero bueno, en la consulta la gente habla de sus parejas y me dicen, me quieren resolver las cosas, me dan la solución, no quiero que me digan cómo hacer, solamente que me abracen un rato, ¿no? A veces no sabemos la solución, no tenemos la respuesta y esa incertidumbre también, creo que la incertidumbre posiblemente sea lo más duro de la pandemia, ¿no? Es eso, Bueno, ¿no? Porque con la muerte, evidentemente, es un tema enorme también. sí, yo siempre he pensado que eh, el temor a la muerte tiene que ver con la incapacidad de controlarla. Es decir, y el miedo al gran, para mí el ser humano le tiene mucho, mucho miedo al cambio, Así porque el es. cambio implica incertidumbre, y la muerte es el gran cambio, el mayor cambio que hay en nuestra existencia, ¿no? Exactamente. Tan grande que un día estás y al día siguiente no estás y se acabó. Listo. Exactamente. Entonces, claro, esta pandemia nos recuerda que no todo está controlado, Así que puedes es. morir incluso. Entonces, el saber que no puedes controlar, sobre todo después de una racha en la cual nos hemos sentido el pináculo de la evolución y pensamos que podemos obligar a la naturaleza, que vamos a conquistar otros planetas, etcétera, etcétera, casi endiosados, hace que la caída sea más abrupta, ¿no? Más El profunda. tema, O el sea, tema o sea, yo no veo, pues, o sea, en una pandemia vacas locas, yo no imagino a las vacas acudiendo a terapia por esto, ¿no? Simplemente se van y listo. Eh, es, pero entiendo entonces un segundo consejo es acepta lo que estás sintiendo y en lo posible compártelo, así ¿no es es, cierto? así es. Pero Ujú. quería comentar lo que dices que es absolutamente cierto, ¿no? O sea, digamos, la pandemia, conocía la palabra, ¿no? Pero la sentía cosas de antes, ¿no? Cuando no había antibióticos, las plagas, algo bíblico. Ujú, ujú. La pandemia era para mí algo totalmente fuera de una posibilidad, ¿no? Y la muerte que es algo, como tú dices, irrepresentable, muy difícil de pensar, y que queremos siempre lejos y que usamos todos los mecanismos posibles para ver la muerte del otro o de los otros, pero no a la nuestra. Y cuando la pandemia la va acercando, ¿no? Nos está retando, ¿no? A todo lo que usualmente negamos, ¿no? O sea, Ujú, nosotros nos despedimos y bueno, nos vemos el viernes y esperamos vernos el viernes y vivimos como si nos fuéramos a ver el viernes, ¿no? Porque ujú. nosotros nos vemos el viernes. Entonces, vivimos como eso, es decir, jugando a que no va a pasar nada y no lo pensamos. Pero ahora esa defensa se viene quebrando, ¿no? Y la gente se está enfermando y gente que conocemos
se está yendo y creo que nos enfrenta a algo que intentamos negar desde que nacemos, ¿no? Nombrar la palabra cuesta, ¿no? Y eso también es bien importante, ¿no? Poder nombrar las cosas que sentimos, hablar de la muerte, hablar de los duelos con los niños, con los jóvenes, en la medida que tengamos cuidado de saber que estamos hablando y de que nos están entendiendo, ¿no? Porque hay palabras casi prohibidas y creo que la muerte es una de ellas. Sí, qué importante lo que dices, porque recuerdo el caso de varios amigos míos eh, que alguna vez me dijeron que cuando eran niños se les ocultó que el abuelito se había muerto, se les ocultó la enfermedad de la madre, ¿no? Cuando murió la madre o murió el abuelo, uy, no, le inventaron un cuento, usaban metáforas como que el abuelito se iba al cielo, ahora va a bailar por ti, ¿no? Y Exacto. muchos años después empezaron a salir los fantasmas, los miedos, algunas fobias, ¿no? Cosas que Exactamente. se pudieron haber evitado si es que a ese niño en su momento se le decía las cosas claritas. Mira, Exacto. hijito, todos vamos a morir, el abuelito ya está llegando al nivel en el que, ¿no? Hay gente que muere más joven. Claro, horroriza decirle a un niño como padre, pucha, probablemente yo me muera, pero digamos que es preferible ser franco con esos temas, o sea, con la muerte, con el sexo, o sea, con Eros y Tánatos. Entonces es preferible ser claro con esos temas, Exactamente. que, porque después la factura es muy grande, ¿no? Es exactamente lo que dices. Mucha gente, o muchas veces, o posiblemente antes, pareciera que lo que no se decía no existía, y es todo lo contrario, ¿no? O sea, Mm, digamos, lo que no se dice existe, pero no se puede elaborar y no se puede compartir, y se crean los fantasmas más espeluznantes en función de lo que no se dice, ¿no? Y también en términos de la muerte, con con los niños pequeños, usar palabras y no dar por sentado que nos están entendiendo, ¿no? Es decir, ujú. digamos, si el abuelo nos ha dejado o ya no está con nosotros, tal vez sea algo que los adultos podamos entender, pero tal vez un niño no, ¿no? Claro, las metáforas son engañosas para un Son chico, para un niño. totalmente engañosas. Yo me acuerdo ahora, cuando mi hija Mayra tenía unos 2 o 3 años, estaba asomada en una ventana, yo tengo una fobia espantosa a las alturas, había una nieve, estaba protegida, digamos, ¿no? Pero para contarte el diálogo, entonces me acerqué y le dije que mejor no se asome, ¿no? Entonces ella miraba y me decía que por qué. Entonces yo le decía que era un poco alto y que se podía caer. Y ella me decía, ¿y qué puede pasar si me caigo? Entonces le digo, te puedes morir. Y me dice, ah, ¿y qué pasa si me muero? Entonces yo le digo, te vas al cielo. Entonces ella mira y me dice, ¿y cuándo vuelvo? Entonces, Ajá, claro, me di cuenta que te vas al cielo, que para mí era clarísimo qué significaba, para ella no. Entonces ella iba al cielo y tal vez volvía dentro de un rato, ¿no? Entonces, este es un breve ejemplo para cuando hablamos con los niños, tal vez también ir escuchando qué están entendiendo, ¿no? En sus repreguntas o en su elaboración, lo que estamos intentando compartir con ellos, y hablar con ellos de las cosas que ocurren y también de lo que sentimos, ¿no? Muchísimas personas también tratan de ocultar la angustia, tratan de ocultar el llanto, se van a llorar al baño, no para que no planteo expresar lo que sentimos a los niños para que nos contengan o sean ellos quienes nos cuiden, pero sí para poder normalizar el sentir, ¿no? O sea, si podemos estar tristes y saber que podemos compartir la tristeza, que podemos hablar la tristeza, que podemos habitar la tristeza, pero también el niño cuando esté triste nos va a poder contar que está triste, ¿no? Porque a veces por cuidar en realidad limitamos la propia expresión o la posibilidad de saber que los sentimientos tienen un espacio en nosotros y mientras más palabras le ponemos al afecto y más espacio, creo que hacemos más fácil lidiar con ellos, ¿no? Tener palabras para lo que sentimos a veces no las tenemos. Y creo que Olga, eso está en la conversación, ¿no? ya que estamos hablando de hablar claro y de comunicarnos, aprovecho para decirle a quienes nos están siguiendo a través del Zoom, o sea, que nos digan sus preguntas, nos vayan poniendo sus comentarios y preguntas en el chat o Feliz. levantando la mano, ¿bien? Porque hacia el tercio final vamos a empezar a aprovechar y borrarle consultas a, a Olga aquí. Encantada. Eh, Me quedo pensando ahora que hablas de los niños la incertidumbre. Me imagino que criar a los chicos acostumbrados a frustrarse implica que puedan afrontar mejor estos cambios y estos reveses o una pandemia. Ujú.
Digamos O que la de- frustración es parte de la vida, pero que no nos guste que las cosas salgan como queremos también es normal. ¿No? O ya, sea, que perfecto. alguien se enoje porque no puede salir, que alguien esté molesto porque no puede ver a la gente, también hay que dar un espacio a esa frustración, ¿no? Ujú. Tal vez Pero, la podemos canjear con responsabilidad, con cuidado, ¿no? Con ejemplo. o sea, yo me refería a que niñas, niños que son mejor formados en torno a la frustración, o sea, acostumbrados a frustrarse. No digo que los frustres a propósito, ¿ah? Sino Correcto. que, digamos, le digas, hijito, la vida es así, acostúmbrate, que no todo te va a salir así desde niño. O sea, no dárselos todo en la boca. Ok. O sea, me imagino que niños y niñas que son formadas en la frustración van a poder afrontar mejor justamente esto que nos está ocurriendo, ¿no? No poder salir, no poder viajar, no poder ir a tu colegio, etcétera. Yo creo que es parte de la vida, o sea, que las cosas no salgan efectivamente como queremos todo el tiempo, es parte de la enseñanza y la crianza, ¿no? Ujú, Y posiblemente proporcionar los recursos para las propias soluciones también es una buena alternativa, ¿no? O sea, ujú. no se pueden ahora, pero tal vez en algún otro momento, o tal vez hacemos tal o cual, o sea, digamos, no solamente creo que quedarnos en el tema de que la frustración es una parte de la vida, pero también darle al niño la capacidad o darle a las personas la capacidad de sentir que también pueden transformar, Ujú. ¿no? Buscar ciertas estrategias o ciertas capacidades internas para poder transformar las cosas que se pueden y las que no, bueno, nos tomarán tiempo o un cambio de planes o una adaptación, que es creo que lo que estamos en realidad intentando generar en este tiempo, ¿no? La gente De que se acuerdo. reinventa, la gente que incorpora nuevas estrategias para estar en casa, ¿no? Digamos, gente que, no sé, aprende a cocinar o un idioma nuevo o ve las películas que no pudo ver en su momento. No creo que hay también mucha creatividad en este tiempo, ¿no? Eh, Solamente en términos de trabajo que sí, sino también en términos de cómo lidiar con esto incierto y con las limitaciones que la pandemia nos está exigiendo, ¿no? Justo hoy hablaba con mis hijas en el almuerzo. Es otra de las cosas buenas dentro de lo malo de la pandemia, ¿no? Que hay más tiempo para hablar con los hijos, con la familia. Que no hay nada que sea enteramente negativo. O sea, lo que ocurre es que en el momento que ocurren las cosas que consideramos malas, no estamos viendo los frutos positivos que probablemente están germinando. Exacto. O sea, como que el camino trunco te da la opción de tomar otro y en ese otro desconocido hay cosas que no pensabas. Yo no pensaba nunca estar conduciendo un Zoom en una entidad llamada Jugo de Caigua. O sea, esto no existía antes de la pandemia y la Yo- pandemia obligó a que Jugo de Caigua exista, por ejemplo, ¿no? Exacto, ¿no? Digamos, yo no sabía, no solamente no sabía manejar un Zoom, sino no sabía qué era un Zoom, ¿no? O Ujú. sea, digamos, cuando empezó la pandemia yo empezaba a dictar y pude dictar 2 clases presenciales y después me llamaron y me dijeron, Olga, vas a dictar por Zoom. Y yo, ¿qué? O sea, ¿qué es eso? ¿No? O sea, no voy a poder conversar con los chicos, ¿cómo se hace? ¿No? Digamos, a mí me da obviamente muchísimo miedo, ¿no? Ya pasaron 2 semestres, ya dictamos 2 cursos y bueno, uno va aprendiendo también y todo lo virtual, ¿no? Que a veces está muy condenado, también nos está dando recursos increíbles, ¿no? De seguir en contacto, de seguir conversando, de estar en contacto sobre todo, ¿no? Ya empiezan a llegar algunas preguntas, no Ana, Gonzalo, no se preocupen, vamos a responderlas. Yo no, pero eh, me quedo pensando, eh, yo sé, o sea, es fácil decirle a alguien, tranquilo, tranquila, sí, hay cosas malas, pero hay cosas buenas también que se están gestando, pero caramba, o sea, ¿qué le dices a una señora de edad que extraña a sus nietos? ¿Qué le dices a un puber, ¿no? Que quiere salir con sus amigos, sus amigas, o sea, a mí se me rompe el corazón cuando pienso en la generación que en este año debió haber dado su primer beso y se ha perdido eso, y va a tener que posponer eso, ¿no? ¿Qué se le dice a una mamá que no va a aguantar otro año con el niño ahí sin ir al colegio y estando en casa? O sea, ¿qué se le dice? O sea, ¿cómo podemos afrontar? ¿Te ha tocado este tipo de reclamos, de quejas? ¿Y cómo se puede afrontar eso?
Yo sé que es difícil lo que te estoy pidiendo, ¿no? Porque cada persona es un mundo, pero No, pero por supuesto, ¿no? O sea, digamos, tengo evidentemente pacientes jóvenes que trabajan con hijos pequeños en casa, ¿no? ujú, Digamos, ya sin los dos papás buscando un espacio para poder trabajar, ¿no? En los que tienen la suerte de seguir trabajando virtualmente, ¿no? Con el niño que entra, con el niño que llora, con el niño que también demanda, que tampoco entiende por qué si su mamá está no puede estar para ella, ¿no? O sea, digamos, son situaciones para mí absolutamente difíciles de manejar y de poder aconsejar, ¿no? Pero digamos, veo cómo se van turnando, se va gestando la creatividad, ¿no? Es increíble también la capacidad que tenemos de adaptarnos, es cierto, ¿no? Hay momentos en que efectivamente uno termina absolutamente estresado, totalmente agotado. Y, ¿cómo no, no? O sea, también saber que no somos omnipotentes, que no podemos todo, y hay días en que finalmente uno no la ve, uno no ve cómo puede llegar al día siguiente, ¿no? O sea, si la vida es un escenario, a veces estamos puestos en lo más difícil y tenemos que transitarlo y evitarlo. A veces se puede ampliar un poco el angular y, como tú dices, encontrar cosas buenas que han pasado y poder hacer un análisis de lo que sí hemos logrado y sí hemos avanzado. Y hay momentos en que uno no la ve y a veces uno solamente puede pensar, bueno, hoy día no lo voy a poder resolver, ¿no? Y a veces uno mira para atrás y dice, bueno, mira, he avanzado todo esto, bueno, algo pasará. Hay días malos en que solamente me queda hacer eso, ¿no? para que nuestra conversación no quede en lo filosófico, en lo conceptual, he preparado, estuve investigando y estaba chequeando. En internet uno se pone a investigar, ¿no? ¿Qué hacer, qué no hacer en la pandemia? Y te voy a eh, dar así el listado de ¿Ya? las cosas que he ido encontrando para que tú me digas, ¿es válido? ¿No es válido? ¿Ok? Mira, lo primero yo, reconocer la ansiedad, check, tú ya me dijiste que Es sí. inevitable, Hay que reconocer, y poder permitirse sentirla, ¿no? O sea, obviamente si nos quedamos solamente en eso, ahí nos podemos deprimir y pueden haber problemas, ¿no? Pero ahí reconozco la ansiedad, hoy no estoy en un buen día, también el reconocer los propios estados de ánimo es fundamental porque si no terminamos cargando al más cercano y de alguien acuerdo. para rato, ¿no? Entonces, tampoco, ¿no? O sea, digamos, creo que el reconocimiento del estado de ánimo es fundamental para ver si podemos lograrlo y para no irlo adjudicando a personas a las que no les corresponde, ¿no? Y ahí se convierte, el tema del trato es tan importante, puede ser algo bastante obvio, ¿no? Pero si me pides un consejo concreto, tratar en el reconocer los estados de ánimo, priorizar el buen trato, ¿no? Es, De acuerdo. muy fácil renegar, es muy fácil soltar, es muy fácil desahogarse y lo hacemos todos, obviamente, ¿no? Pero Entonces, a veces uno cambia un tono y ya todo cambia, ¿no? A veces uno da un paso y todo se mejora, ¿no? Digamos, son cosas muy chiquitas, pero que son bastante buenas. sí, yo siempre he pensado que para lograr armonía uno tiene que prestarle atención más que a lo que dicen, la forma en que dicen las cosas. Porque Absolutamente. muchas veces la misma oración dicha con otro tono y con afecto tiene una recepción totalmente distinta. Entonces, reconocer la ansiedad, reconocer lo que estás sintiendo y cuando quieras y cuando te sientas cargado, respirar hondo y pensar en la mejor forma de, ¿no? de expresarlo, ¿no? Y cuando ya la malograste y ya dijiste algo feo, también vale reparar. Vale reparar, claro, claro, claro que Vale. sí, A claro que veces sí. pasa que, bueno, uno trataría, a veces el escenario ideal, donde uno se trata bien y puede con uno, pero a veces uno no puede y ya dijo una pachotada. Y también vale disculparse y decir, bueno, ya. No. Ya, perfecto. Entonces, primer check, reconocer tu estado de ánimo, afrontarlo, asumirlo, respirar hondo y tratar de ser amable. Ok. Segunda cosa que vi, Ya te disculpas. vivir, vivir en el ahora. O sea, habíamos hablado de la maratón, ¿no? Entonces, cuando me dicen, oye, si estás en una maratón, vive cada momento a la vez, cada paso a la vez. Si te pones a pesar de todo lo que te falta, te vas a desmayar en ese momento descorazonado. Entonces, vive Absolutamente. el presente, metas de corto plazo. Yo siempre le digo a mis hijas, a mi novia, a mi familia, yo me creo, o sea, mi estrategia es crearme pequeñas metas de Excelente. 1, 2, 3 días y decir, dentro de 2 días voy a cocinar esto. Entonces me creo este tipo de pequeños hitos inmediatos
porque lo que estás haciendo para es, gratificarme. haces el trueque de todo esto incierto que uno no controla a lo que sí controlamos. Ujú, Pero sí puedes controlar las cosas que estás planteando, ¿no? ya, Entonces, sí. cuando estemos enfrentados a todo lo que no podemos, ok, respiramos como tú dices, es cierto, pero vamos a pensar que sí podemos Ujú, y que sí tenemos, ¿no? ujú, Porque a veces también tenemos mucho y por ver lo que no hay, no vemos todo lo que sí hay, ¿no? ujú, Entonces, hagamos ciertos trueques en la medida de lo posible y con metas cortas, con aquello que podemos controlar y manejar, rutinas breves, ¿no? Desde levantarse o ducharse o escoger qué ropa uno se pone, enfrentar el trabajo si tenemos la suerte de poderlo hacerlo en ujú. casa, y metas cortas, ¿no? Que pueden ser, como tú dices, lo que yo no cocino, pero este, qué vas a preparar o qué vamos a hacer el fin de semana, ¿no? Los juegos de mesa que habían pasado de moda, ahora Bien, están trayendo, ujú. el fin de semana pasado he disfrutado absolutamente un juego de mesa y creo que he disfrutado más que, no sé, algo tal vez bastante más sofisticado, ¿no? A veces uno encuentra también en ese tipo de cosas que ya estaban arrinconadas en algún lugar, Bien, una vuelta, ¿no? ujú. Y también podemos reírnos, ¿no? De acuerdo. Entonces, me gustó tu expresión, la de el trueque, o sea, cambiar ese futuro incierto por por un corto plazo que sí puedes controlar. O Lo que sea, sí puedes controlar, cositas como, ya, voy a hacer mi trabajo temprano, pero en la tarde, noche voy a ver mi serie y me voy a dar este atracón. Entonces, eso ya es ponerte metas, o mañana voy a cocinar tal cosa y ponerte estos pequeños pasitos que te todos los libros gratifiquen que el hemos día a empezado, día, perfecto. los libros pendientes por leer. Y a eso iba, porque también hablaste de darte estos regalos. Una tercera cosa que encontré es que tenemos que darnos tiempo para actividades gratificantes, o sea, airear la mente, ¿no? Tú has hablado de leer, de jugar, hacer yoga, qué sé yo, no sé, Y ahí no la sé. virtualidad ofrece muchísimo, ¿no? Ujú, Montones de opciones de clases, de aplicaciones y ujú, también de todas las cosas que a veces decía yo, pucha, ¿cómo tuviera tiempo de leer todo esto, no? Y tengo ahí todos los libros en la mesa de noche, ¿no? ujú, ¿Cuándo tendré tiempo para hacer tal otra, no? O sea, ir al baúl de los pendientes y de repente poner alguno al día, ¿no? Y ujú. agradecer. Otro, entonces checa tres, yo creo que no estoy tan desencaminado. ¿No? Otra recomendación que encontré es hacer ejercicio. Buenísimo. Es un O sea, antidepresivo natural. es un antidepresivo natural porque libera endorfina, serotonina, sales mejor, ¿verdad? Da salud y adelgaza, porque ahora el tema de la pandemia y uno come cosas porque tiene ganas de gratificarse, evidentemente, y después uno se odia porque comió mucho, entonces haces ejercicio y se come. Y sí, fíjate que, bueno, uno puede encontrar su manera, ¿no? O sea, yo en la primera cuarentena, yo solía salir, correr, caminar, iba al gimnasio, agarrar mi bicicleta y de pronto descubrí que existe toda una gran cantidad de rutinas de ejercicio en piso. O sea, donde tú y el piso, o sea, el piso es tu sparring, digamos. Entonces, como vivo en un edificio, también me dediqué a subir y bajar las escaleras, o sea, ese tipo de locuras, ¿no? Claro, yo me hubiera dicho eso a mí mismo, hace 2 años, me hubiera imaginado un hámster humano, o sea, haciendo ¿Verdad? ejercicio en el mismo lado, pero finalmente es y sí, me siento mucho mejor sabiendo que no abandoné la rutina que antes tenía Exacto. en calle, ¿no? Entonces, Ahí recuperaste algo, digamos, no lo perdiste, ¿no? ujú, Creativamente mantuviste algo que te hace bien. Pero el deporte es fundamental y el ejercicio es importante, ¿no? lo transformé. Y, el último el último consejo que encontré tiene que ver con una pregunta que Hernán Lanzara nos hace por acá, Hola, Hernán, toquemos con él, y es que evitemos el exceso de noticias sobre pandemia, la hiperinformación sobre la pandemia, porque absolutamente. La cantidad de noticias que hay que nos abruman, que son terribles, y la otra cantidad de noticias que hay que son falsas, que no sabemos si son ciertas o no, que solamente nos llenan de agobio, sí, tenemos que filtrar, ¿no? Y ahí Jugo ujú, de Caigua a mí me ha caído maravilloso. en serio,
qué bueno. Alejandra Ruiz me ha cambiado la vida. En serio. Uy, no sé si Alejandra está viendo esto, pero le va a encantar. Había toda esta polémica de las vacunas, ¿no? Si sí, si no, si el tiempo había sido suficiente, toda la información que leemos, ¿no? Digamos, y cuando uno puede acceder a información de gente confiable, eso ya para mí es calma, ¿no? Y saber que no me van a inocular ningún chip, que no me van a cambiar el ADN, que mis hijos no van a ser estériles, ha sido una maravilla. Sí, O sea, por si la acaso. información confiable es un lujo ahora, ¿no? Y plataformas como la de ustedes efectivamente creo que son absolutamente necesarias. En realidad eso aspiramos con Jugo de Caigua, ¿no? Que seamos distintos especialistas en temas diversos para que cuando les toque hablar sobre su tema, tengan un prestigio que defender. Exactamente. Entonces, qué bueno que los lunes con Alejandra te hayan ayudado a sobrellevar mejor la pandemia. Es decir, más que consumir, más que lo que tú me dices, es más que consumir. Pilar Cantela dice que a ella también Alejandra le ha cambiado la vida. Qué lindo. Este, más que consumir desenfrenadamente todo tipo de información, enfocarte en las mejores fuentes posibles, poquito y, y listo, ¿no? No más que eso. No más que eso, porque contamina y porque uno no puede con tanto, De ¿no? O acuerdo. sea, digamos, aún sí hay que estar informados, por supuesto, ¿no? Ujú, A veces hacer esa selección no es tan fácil y terminamos totalmente sobrepasados, abrumados y deprimidos, ¿no? ujú. O sea, yo sí creo que hay que estar informados, pero de, de un conocimiento que nos permita cómo, o sea, digamos, cómo manejamos la pandemia, qué tenemos que hacer para cuidarnos, digamos, cómo está la cosa para respetar lo que se nos indica, es fundamental. Pero escuchar todo el tiempo cosas negativas, no hay psique que aguante, ¿no? Tenemos Perfecto. que... Ahora, otra virtud de Jugo de Caigua, porque este, creo que tengo un vínculo con cada uno de ellos, ¿no? Ah, con cada uno de los 7 jugueros. Claro, claro, porque, digamos, hay temas que están puestos en un contexto histórico que también me ayuda a entender las cosas. No, sí. Tú eres mi favorito, obviamente. Ah, gracias. Pero digamos, todos los jugueros se ponen en el texto y eso a mí me encanta. Porque también pueden estar muy abrumados y pueden hablar de cómo se sienten y qué hicieron ese día, ¿no? Y eso ya también es una ventana. Eso ya también es Como Dante Trujillo en una ventana. algunos viernes, ¿no? Donde se desnuda y de verdad uno lee eso y dice, no estoy solo, Así ¿no? es, Hay gente que exactamente. se siente como yo, por lo menos se saca eso. Qué lindo, Olga, muchas gracias. Mira, ¿te parece si empezamos a responder o empiezas a responder algunas de las preguntas, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Ana Ibarra pregunta, ¿cuáles son las causas de la depresión? Es una pregunta bien grande, porque digamos, y creo que me ayuda a hablar de algo que también está ocurriendo en la pandemia. Ujú, No solamente las restricciones de la pandemia crean en sí mismo, ¿no? La incertidumbre, la ansiedad, el miedo a la muerte, sino que también está develando angustias previas, ¿no? De historias de antes, ¿no? Entonces, digamos, no solamente tenemos a la pandemia generando sus propios problemas, sino también siendo un parlante o develando o detonando todo lo que también estaba pendiente en muchas personas emocionalmente, ¿no? O sea, digamos, la demanda de una escucha importante es enorme, ¿no? Porque también se develan problemas, así como hemos hablado de los recursos, ujú. tal vez mi estilo optimista me ha llevado a hablar más de los recursos, pero también hay todo un, un movimiento de destaparse, cosas que han estado pendientes, que han estado guardadas, matrimonios que se rompen, que no se soportan, el tema, el espacio restringido ha traído muchísimos problemas, ¿no? Pero digamos el tema de la depresión, desde mi desde mi formación, desde mi de formación profesional o de mi teoría, está muy ligada a temas de vínculos tempranos, ¿no? Ausencia de vínculos. Pero también tiene que ver, porque hay muchísimos grados de depresión, ¿no? O sea, hay de las depresiones más terribles hasta tristeza, producto de algo que está ocurriendo, ¿no? O sea, digamos, hay una gama enorme de estados depresivos, digamos, ¿no? Entonces es un poco complicada la respuesta, pero digamos, hay cosas que se suscitan por la pandemia, por lo que no se puede, por lo que hemos renunciado, por las limitaciones que tenemos, también por pérdidas y duelos reales que también es complicado manejar en la pandemia, ¿no? O sea, digamos, la gente que ha perdido familiares en este contexto es dificilísimo porque
no se han podido despedir, no los han podido cuidar, o sea, son escenarios que dificultan muchísimo los duelos, que aumentan un dolor que ya es terrible cuando alguien pierde a alguien que quiere, ¿no? de Y ahí acuerdo. también nuevamente hay que pensar en cómo manejar estas despedidas que no se pueden dar o estos procesos que no se pueden dar de una manera más saludable, digamos, y ver cómo se puede elaborar, ¿no? Cómo se puede elaborar esas despedidas que no se han dado. Uno siempre, en todo caso, se puede despedir solo, ¿no? O sea, pero también, ¿no? El duelo también depende de cuán importante ha sido la persona, si la relación ha sido buena, si ha sido mala, si se quedan pendientes, es más difícil. Y para eso también lo mismo, ¿no? Poder hablar, ¿no? Generar espacios. Alguna vez he ido a un Zoom de una persona que había muerto y un familiar había convocado a gente de a diferentes amigos, ¿no? Y este es las personas recordaban y se reían y lloraban, pero creo que fue bueno. Yo no conocía y decía cómo va a pasar esto, pero creo que fue una cosa muy bonita, Ujú. recordarlo y hay nuevamente, ¿no? Formas Entonces, nuevas que están surgiendo para manejar los problemas emocionales. si entendí bien, entonces las causas de la depresión pueden ser varias, algunas incluso relacionadas con efectos, con temas fundacionales desde el niño que despiertan más adelante la depresión y incluso hasta químicas, ¿no es cierto? O sea, o sea, pueden ser muy variadas. Y sin querer, has tocado el tema, un tema que Gonzalo Aldana, del cual Gonzalo Aldana quería saber, o sea, cómo ayudar a un familiar, un amigo a superar una pérdida, ¿no? De manera activa. Me imagino que tiene que ver con eso, o sea, estando ahí, Exactamente, ¿no? lo mucho que lo quieres, lo mucho que, 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 que quieres que te sienta a su lado, me imagino, ¿no? Absolutamente, ¿no? O sea, digamos, ayudar a alguien en un duelo es estar con ese alguien, respetando aquello que siente y poco a poco la elaboración del duelo le permitirá su nueva forma de despedirse o de encontrar a la persona que perdió dentro de sí Ujú, y seguir viviendo, ¿no? Porque posiblemente aquella persona que ya no está va a querer eso también. También es un homenaje a seguir viviendo, pero toma un tiempo, ¿no? O sea, toma un ujú. proceso. Yo creo que el Y eso, estar, y no juzgar ni decir que hay que ser fuerte o que mm, podemos, porque a veces no somos fuertes y a veces no podemos, ¿no? O sea, ujú. digamos, reconocer lo que uno está viviendo y estar, realmente estar. Claro, no decirle ya se te va a pasar, no es No estoy sabemos contigo, nada, o sea, cada uno vive el duelo a su manera y basta con hacerle sentir que cuenta con uno para que qué sea un buen inicio, ¿no? caso, en realidad, ¿no? Sí. Me permito aconsejarle a Gonzalo y a quienes quieran saber más sobre este tema. Hay personas que han estudiado el tema de la muerte y el duelo y las pérdidas, ¿no? Yo he trabajado muchos años, mm, eh, mi asistente es tanatóloga, Elena Zipán, y ella tiene una página en Facebook que se llama El elefante en la habitación. Entonces, si quieren saber cómo afrontar la muerte, una pérdida grande, la muerte es la pérdida más grande, pero hay otras pérdidas también en vida, ¿no? La pérdida de una pareja, la pérdida de un trabajo. Exacto. Denle una chequeada a la página de Elena, El elefante en la habitación. Luis Temoche dice, hay personas que culpan de las muertes y de su situación a los que no cumplen las normas establecidas, entonces alimentan rencor y hasta producen enfrentamientos. ¿Cómo debería afrontarse esa situación? Claro, El tema de la culpa, digamos, es un tema enorme en relación a la muerte, ¿no? O sea, digamos, poner la culpa fuera o la culpa dentro, ¿no? O sea, digamos, si alguien fue el culpable de, o si uno fue el culpable porque dejó de hacer o no hizo, ¿no? O sea, digamos, el lamento por lo que no se pudo en realidad enferma, ¿no? Porque no claro. nos atora, digamos, el proceso de duelo, ¿no? Nos queda, creo que él mismo lo reconoce, ¿no? En un círculo repetido que no resuelve, ¿no? Sino que sigue dando vueltas a lo que no fue o a lo que pudo ser cuando ya es irremediable, ¿no? De repente hacer un camino hacia la vida o un camino hacia el recuerdo, algún tipo de ritual de despedida, ¿no? Digamos, tratando de entrar al proceso de duelo y no quedarnos en una melancolía o en un contacto con solamente la pérdida, ¿no? Ahora, la pregunta de Luis que habla, cuando Luis dice, hay gente que alimenta rencor y dice, caramba, por tu culpa hay gente muriéndose, entonces la violencia o sea, este agobio genera violencia y justamente tiene que ver con lo que tiene que ver con lo que hablábamos
hace un rato, ¿no? Es, en la medida que respires y saques la manera más cordial de expresarte hacia el otro, la red de violencia se va a ver atenuada. Es decir, si todo el mundo a la vez se pusiera a putearle al otro porque está contraviniendo las reglas, o sea, esto se convertiría en un polvorín. Exactamente. ¿No es cierto? Entonces, eso está claro, cuando en el tráfico tú ves, a mí me ha tocado alguna vez, o sea, cuando en el tráfico, cuando podíamos salir todos, alguien cometía alguna burrada y yo lo puteaba, esa persona se quedaba no con la enseñanza, o sea, no con la civilidad, sino con la puteada. Entonces, la cosa escalaba y al final la enseñanza se perdía, se Exactamente. olvidaba, porque uno se queda con la puteada. Lo mismo pasa, o sea, si te encuentras con alguien con la máscara mala, si lo vas a putear, lo más probable es que no se quede con el consejo, Así ¿no? O es. sea, No, la yo amabilidad es importantísima en también. situaciones así álgidas. Y ahí el tema de reconocer lo que uno está sintiendo, ¿no? O sea, digamos, ahí es la rabia, ¿no? Y una rabia que posiblemente lícita de perder a alguien, ¿no? A veces también, o sea, el sentimiento de la frustración, de la rabia de perder también es parte del duelo, es también parte del proceso. Si Ujú. vamos un poquito más en nuestro análisis de qué estoy sintiendo que todos son culpables o que mi odio está puesto fuera, ¿no? Estoy expresando una rabia que quiero ubicar en algún tipo de lugar, ¿no? Y buscar algún tipo de culpable, pero si hago y sigo pensando que lo que estoy es molesta y es lícito estar molesto, de repente ya puedo elaborar un poquito más qué hacer con esa propia rabia y dónde la coloco. ¿Dónde colocar la rabia? Qué importante, qué interesante y qué difícil, ¿no? ¿Dónde coloco esta rabia? Pero lo primero es que hay que identificarla. Ya, Identificarla, no cómo decir, solucionamos. ya, estoy rabioso, ¿qué hago con esto que tengo acá, con esta bomba? Ajá, Sí, sí, sí. claro, claro. Y ahí uno o puede hablar o buscar ayuda o reconocerla en sí, pero en uno, ¿no? Porque si uno no lo reconoce, como bien dices, y simplemente sale a generar agresión o buscar culpables afuera o generar reclamos, siempre vas a encontrar a alguien que tiene algún lado molesto, algún lado resentido. Definitivamente reaccionar a la violencia es bien difícil manejarla, como tú dices, civilizadamente, ¿no? Pero si cada uno pusiera su parte más civilizada, tal vez las cosas funcionen, o uno pueda decir, tampoco está mal expresar la rabia, pero en términos de una proporción y de una forma, ¿no? O Claro. sea, como si alguien te cierra y estás muy molesto, puedes hacer un gesto, pues, ¿no? Ya ves, no sé. Ahora, el insulto, el bajarte el carro, el pegar, o sea, digamos, Claro, la infracción ya se olvida. yo creo que el arte, el arte de vivir es un poco el punto medio, ¿no? El matiz, cómo logro el equilibrio de no matar y no quedarme mudo. Tal vez entre quedarme mudo y aguantarme todo y quedarme yo envenenada con toda la furia, a despotricar para el otro lado, hay un montón de matices que uno puede manejar. Ahora que hablas del punto medio, se me ocurría, ahora que hablabas de cómo identificar tu rabia, identificar tus sentimientos. Ujú. Para identificar tus sentimientos tienes que conectarte con ellos y obviamente, en la medida que te evadas, o sea, porque hace un rato hablábamos de que es bueno tener tus momentos de gratificación, leer Sí. tu libro, ver tu serie, salirte un poco a otra esfera, ¿no? Pero si también, yendo al tema del punto medio, si estás constantemente evadiendo en las redes sociales, metido, ¿no?, en tu pantalla, y no te pones a pensar en ti, a reflexionar, si no te das un respiro, ¿cómo vas a encontrar la rabia o lo que estás sintiendo? No la vas a poder identificar si estás siempre fuera de ti. Pero el hecho de que no la identifiques no quiere decir que no ejerza, al contrario, ejerce más, ¿no? O sea, digamos, uno o puede estar decaído, o malhumorado, o se enferma. Ujú. O sea, digamos, un poco en la línea de lo que conversábamos hace un rato, ¿no? Lo que no se reconoce y no se expresa no es que se diluya, Mm. ¿no? Tiene un efecto en la salud mental, inclusive en la salud física, ¿no? Y por eso es que la salud mental es tan importante porque tiene muchísimo que ver con la inmunidad, con estar sano, ¿no? O sea, cuidar la salud mental es cuidar la salud física también, somos un cuerpo, ¿no? Claro, Estamos, claro, pero tendemos pues a prestarle atención a lo que se puede tocar, ¿no? Nos olvidamos de que estar sanos de aquí es tan importante como estar sanos de aquí, ¿no? El exacto, corazón. sí. Eh,
hay un par de preguntas. Pepi Patrón manda muchos saludos. Ah, qué linda, Pepi. Eh, hay un par de preguntas que tienen que ver con los papás y los niños, es que es un gran tema, los papás y los niños, ¿no? Caleb Chambi dice, por ejemplo, ¿cómo ayudar a una familia con niños pequeños que no pueden comprender por qué sus papás no pueden estar con ellos todo el día? Tú lo habías dicho. ¿Cómo se puede ayudar a cuidar su salud mental, tanto de los papás como de los niños? Y desde Facebook nos pregunta Adriana Vivanco, ¿qué le dirías a las mamás que están más ansiosas que los chicos con la vuelta a clase? Felizmente mis hijas ya no están en ese tema, pero puedo entenderlo perfectamente. Exactamente. Digamos, Incluso me parece alguna vez escuché que las escuelas en el fondo sirven, dentro del sistema de producción actual, sirven para darle espacio a los padres a que sigan produciendo. O sea, el tema de la formación es secundaria. eso puede ser cierto. Este, A ver, eso, ¿cómo ayudamos a estas familias, estas madres, estos padres que tienen niños ahí y que obviamente no terminan de descifrar por lo que supuesto. está pasando, ¿no? El tema con los niños, digamos, es, yo creo que la relación con los niños privilegiada es la del juego, ¿no? El juego, Al juego, ¿no? O sea, digamos, así como estamos aconsejando preservar el tiempo para uno, para los propios placeres, para el deporte, para la buena alimentación, el juego, ¿no? Con los niños el juego es permanente, es la forma de comunicación del niño y además el niño, y los adultos no deberíamos olvidarlo, en el niño en el juego se transforma, en el juego puedes lo que quieres, ¿no? No solamente puede ser lo que quieres, sino también se expresa y el niño lo expresa todo aquello que siente, ¿no? O sea, digamos, dar espacio para el juego es fundamental. El tema de los cuentos también, ¿no? O sea, hacer historias en función de lo que están sintiendo. Si el niño pequeño no puede entender determinadas cosas o hace algo que uno puede leer que está molesto o que puede leer que está triste, tal vez puede ayudar al niño a ponerle palabras, aquello que no sabe nombrar, y claro. podemos porque posiblemente le preguntas qué sientes y tal vez no pueda responder, pero si uno le va ofreciendo opciones de palabras y por qué no dibujamos como eso, cómo se ve eso y lo jugamos en algún juego con los animales o con los juguetes, o los dibujamos y le ponemos palabras y le hacemos un cuento para transformarlo, ¿no? O sea, digamos, ya hay en esa creatividad del juego un proceso riquísimo, ¿no? Que creo que es terapéutico para el niño y para el padre, ¿no? O sea, poder generar un espacio lúdico donde estas cosas se puedan no solamente conversar, compartir, nombrar, inclusive transformar, ¿no? ¿Cómo cambiaríamos eso? ¿Qué haríamos con este animalito que está triste? ¿Qué podría ser? Y inventar, ¿no? Que creo que es la vida un poco eso, ¿no? Inventar qué hacemos mañana, inventar cómo lo hacemos. Y con los niños un poquito más grandes, tal vez funcione hacer acuerdos, ¿no? O sea, digamos, tal vez a esta hora no voy a poder, pero a esta hora sí voy a poder, ¿no? O sea, tal vez también ofrecer alternativas, ¿no? A esta hora mamá trabaja, a esta hora yo no voy a poder, pero tú vas a estar haciendo esto. Organizarle también la posibilidad de que él geste su propio tiempo, su ocupación mientras uno no puede, pero también estar para ellos cuando, o sea, no solamente es que no se pueda, ¿no? O sea, digamos, también ahora toca que papá y mamá estudien o que mamá y papá trabajen, tú vas a estar haciendo esto, pero después nos vamos a reunir todos y nos vamos a contar qué hicimos y sí va a haber un espacio para estar juntos, ¿no? Tal vez Creo que el juego, tal vez los acuerdos, ¿no? Tal vez la posibilidad de ofrecer, no ahorita, pero en algún momento algo que el niño pueda tener ilusión y comprender que el tiempo es acotado, ¿no? Porque el tiempo nuestro, lo que conversábamos al inicio, no es el mismo, ¿no? O sea, una hora de un trabajo virtual se nos puede pasar así, pero para el niño es infinito, ¿no? O sea, también tener en cuenta los estados subjetivos del tiempo no es lo mismo, ¿no? Y ser consciente de eso tal vez ayude ofreciéndole al niño cómo podría entretenerse, qué actividades podría hacer en ese momento, o de repente algún tipo de tarea, si es que tiene que estar en alguna tarea que después vamos a revisar juntos, que si no entiende tal vez no puede entrar a la hora de la sesión de la mamá, pero de repente se puede esperar, pero después vamos a ver lo que no entendió o lo que sí entendió, ¿no? O sea, digamos, acotarle lo que no se puede, sin duda, esto que hablábamos de la frustración, pero también dar alternativas de solución en algún momento, tampoco tan a lejano plazo, porque el tiempo del niño justamente no es el nuestro, ¿no? claro, o sea, decirle a un niño, ya al final del día lo vamos a ver, sería demasiado para él. O sea, es, Mientras más pequeño es más difícil, obviamente. para más pequeño es más difícil. O sea, entiendo eso. Hay que tener en cuenta que el tiempo del niño es, no infinitamente, pero mucho
más grande en comparación, mucho mayor que el que uno maneja. O sea, Sí, 1 hora para mí pueden ser 4 horas para el pobre niño. Entonces, tener en cuenta eso. así es. Otra cosa que entendí, mientras más pequeño el niño, más dificultad va a tener para entender qué le está pasando y sobre todo para expresar qué es lo que le está pasando. Entonces, el juego puede ser una herramienta. O sea, si el niño no sabe leer aún, probablemente inventarse qué diálogos hay en el cuentito que siempre leemos. A ver, veamos, a ver qué, para que él ponga en boca de los personajes qué puede estar ocurriendo. ¿Qué está sintiendo este niño? ¿O qué le pasó al ¿Y osito? ¿No? qué Y le el niño pasó a la va cita? ¿Por qué el así, osito está triste? ¿Y por qué hiciste eso? Y ya, ok. ¿cómo podemos hacer que también esté contento? A mí me gustan los finales felices. Claro, claro, claro. Ahora, yo sí sé que no todos son felices. No, está bien, pero parte del tema es que vivimos en incertidumbre, pues, y tenemos que, no nos queda otra que fluir con lo que hay y tratar de preguntarnos muy constantemente en qué estamos sintiendo, o sea, interrelacionarnos de esa forma. Es que estamos sintiendo y también qué está sintiendo el que está cerca, ¿no? Amaneció bien, amaneció mal, en qué anda, ¿no? Y también Ujú, respetar espacios de soledad, ¿no? A veces no, he dicho mucho que es bueno conversar, por supuesto, pero a veces también alguien no tiene ganas de hablar y está bien un rato, ¿no? ujú, Espacios de soledad, espacios de reflexión también, ¿no? O sea, digamos, porque a veces nosotros tenemos una idea de lo que es bueno, pero a veces ujú. el otro tiene otro momento o en ese momento no tiene ganas, ¿no? Pero decir lo que tú le aconsejaste a la persona que preguntaba, ¿no? Bueno, cuando quieras hablar acá estoy, ¿no? Esa Ujú. frase creo que es muy importante. Cuando quieres hablar, acá estoy. No recordárselo a cada 5 minutos. Un poco, un Por si poco hay que acaso, hacer el chicle. Es un poco nuestra angustia también, ¿no? qué bárbaro. O sea, bueno, qué, iba a decir precario, pero no, qué delicado todo, ¿no? Uy, Qué delicado el equilibrio en general. O sea, cómo. eso del punto medio, ¿no? O sea, digamos, es una chamba permanente, ¿no? O sea, si Ujú. uno la alcanza, la pierde rapidísimo. O sea, es un norte en realidad, o es una ilusión, pero hay que intentarlo, ¿no? Mari Díaz desde Facebook también pregunta algo que ya hemos hablado. Ella habla de la violencia que se incrementa en las familias, aún más en las que sufren graves carencias, ¿no? Cómo transmitir esperanza, ayudar a sacar recursos. Bueno, yo creo que es complicado. Todo lo que acabamos de hablar respondería a esa pregunta, ¿no? Sí, son días muy difíciles y hay que asumir que lo son. Hay días muy difíciles, absolutamente. Ahora, cuando hay violencia y el tema ya gira en la patología, sí es fundamental buscar ayuda, ¿no? Hay espacios, hay instituciones que ofrecen alternativas de escucha. La Sociedad Peruana de Psicoanálisis tiene una línea abierta desde la pandemia. Ah, eso es bueno que lo sepan. La Sociedad Peruana de Psicoanálisis tiene un teléfono. Y un teléfono, digamos, es, creo que se puede entrar desde el Facebook o Ajá. desde la página web www.sociedadperuanapsicoanálisis.com, me imagino, o el Facebook de la Sociedad Peruana de Psicoanálisis. Apenas empezó la pandemia, Pilar Gavilano implementó esa ahora nuestra presidenta, en ese momento era la vicepresidenta de la sociedad, implementó esta luna de ayuda, digamos, psicoanalistas y candidatos a psicoanalistas ofrecimos horas para conversar con las personas que llamaran. Se da es gratuito, ¿no? 1 o 2 horas en función de lo que se pueda y si el caso es más serio, hay todo un trabajo hecho por Viviana Basgen donde ha acumulado información de los sitios donde se puede derivar a las personas por zonas y sin costo. Instituciones que ayudan y que dan servicios de salud mental en todo el Perú. Hizo ese gran trabajo en todo el Perú, donde uno puede también buscar ayuda. Creo que la pregunta de Mari Díaz es muy importante porque en los momentos donde el tema ya no se resuelve con las cosas que estamos intentando conversar o contribuir o pensar todos juntos, sí se necesita ayuda profesional y hay instituciones que las ofrecen. ¿No? En violencia hay una línea 100, si no me equivoco, ¿no? Para cualquier tipo de violencia que se llama y que se recibe también orientación, pero digamos desde mi institución, la Sociedad Peruana de Psicoanálisis ofrece desde la pandemia, desde el inicio de la pandemia, una línea abierta que está totalmente vigente en este momento. Muchas Y gracias, Mari Díaz, entonces, por esa
pregunta tan importante. La Sociedad Peruana de Psicoanálisis, entonces. Para cerrar, una curiosidad personal. Yo siempre he asociado o sea, no hemos hablado de psicoanálisis acá, pero ya que lo mencionaste, uno siempre asocia el psicoanálisis pues con Freud y el diván, y Sí. entiendo que ahora hay una tendencia del psicoanálisis a salir del consultorio y a salir del diván, y el hecho de tenerte aquí obedece también a ello. Digamos, sí. O sea, y también desde la Sociedad Peruana de Psicoanálisis hay todo un interés y hay espacios, comités de sociedad en cultura, ¿no? Donde los psicoanalistas salen a la comunidad tanto a crear otros espacios psicoanalíticos que no sean el clásico y ortodoxo consultorio del diván. Ujú, Y también informando, creo que está gente escribiendo, está gente compartiendo, ujú, y creo que el propio espacio psicoanalítico también se ha modificado, ¿no? O sea, digamos, el psicoanálisis, yo ya no tengo pacientes presenciales, ujú, todos mis pacientes los veo o por Zoom o por FaceTime o virtualmente, y también ha generado algo que nos asustaba muchísimo, ¿no? Muchas cosas nuevas, y uno aprende también de lo nuevo y de lo distinto, mientras no perdamos la función psicoanalítica de estar para el otro y de tratar de que nuestros pacientes se conozcan más, o sea, sin perder la función, posiblemente el encuadre es mucho más interno que externo, ¿no? Ese tema es un tema también fascinante. perfecto. Gracias, Olguita. No, Jimena Maurial manda muchos saludos. Jimena, hace tanto que no la veo. yo Este, de toda la pandemia, pero la quiero sí, muchísimo. sí, sí. Bueno, Olguita, ya se cumplió la hora. Muchísimas gracias por Sí, Gustavo, ha sido un placer. ayudarnos. A quienes nos estén viendo, si les ha parecido interesante este espacio, por favor, recomiéndenlo. Una copia de esta conversación va a estar en Facebook. Está en Facebook ahorita, en el Facebook Live de Jugo de Caigua. Recomiéndenlo, vuélvanlo a ver. Muchas gracias a los suscriptores de Jugo de Caigua que sustentan a esta cooperativa y que gracias a su solidaridad eh, nos permite a nosotros, a quienes licuamos la caigua, liberar este tipo de contenido. ¿Bien? Olguita, te mandamos mucho cariño, sin colesterol, como siempre, como hace el jugo de caigua. Gustavo, muchísimas gracias, ha sido un placer y gracias a todos que se han conectado. Gracias a todos de verdad.